quiero enseñarles esto, que es algunos conceptos han sido compartidos, unos cuantos en el pasado, pero para muchos de ustedes que son nuevos, es importante que los reciban completos. Además que sirve de un repaso espiritual. Aquí hay mucho de dónde extraer y les pido que sean pacientes y que se gocen en el conocimiento que van a ser impartidos. Porque todita la gloria no es para el pastor, es para nuestro Padre Celestial. La gloria es todita de Él y para aquellos sabios que nos han nutrido con sus conocimientos. Así es de que vamos a iniciar. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo. Y bendito serás para siempre. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, que nos encontraste entre todas las naciones y nos entregaste tu sabiduría, tu Torah. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, dador de la Torah, dador de la inspiración a los profetas y dador del Brit Hadashah. Amén. Bo significa es como una especie de, una persona le puede decir en hebreo, bo, ven, pero también le puede decir, bo, ve, y le puede decir, si está a la puerta, bo, entra. ¿Me está entendiendo? En este caso, Dios le está dando un mandamiento a Moshe. Y dice, en Bo, en esta porción, estamos viendo que estudiaremos Torah, Éxodo del 10:1 al 13:16. Es decir, esta porción de la Torah tiene 3 capítulos. En los profetas miramos a Jeremías 46, 13, 28. Eso no significa que se limita nada más a Jeremías. Pueden haber otros profetas que toquen el punto, pero está establecida de esta manera. Del pacto renovado también Juan 19, 31, 37 es lo que está establecido. Pero también se pueden adherir otros versículos que tengan que ver con el concepto que se está tratando en la porción. Amén. Amén. Cuando ustedes miran que a veces yo traigo tal vez 2 o 3 escrituras el Brit Hadashah, del pacto renovado o Nuevo Testamento, es porque estamos queriendo enriquecer un poquito más el conocimiento que se recibe. Ok. Enfocándonos siempre de que estamos buscando al Mesías. Y donde miramos algunas partes de la existencia del Mesías haciendo realce o haciéndonos una proyección de libertad, en este caso de liberación, de salir de la oscuridad, de salir a respirar el aire libre, la limpidez de no estar en oscuridad, sino estar en la luz. Entonces vamos a ver esto que tiene que ver, prácticamente aquí hay una pintura de la resurrección. Pero Mateo 27, 45 al 54, habla de muerte de Yeshua, fue azotado y ya crucificado a las 12 p.m. A las 12 del mediodía fue que él fue levantado en la cruz. Entonces, dice en el 45 de 27 de Mateo, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Durante 6 horas, desde las 3 horas, ¿no? Porque desde la hora sexta hasta la hora novena son 3 horas, eso es desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Okay. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado?
prácticamente está proyectando el sufrimiento, la intimidad de su relación con el Padre, que prácticamente siente que se ha desprendido. Porque en ese momento, como lo aprendimos, muy bien aprendido, pues Él está cargando ya con todo el pecado del mundo y su Padre tiene que desligarse de su cuerpo. Acuérdense que Él es el ungido. En ese momento, hasta ese momento, Él tiene las unciones, Él está accionando su existencia en la tierra y Él está operando bajo la presencia del Espíritu Santo. En ese momento donde se culmina que Él está siendo crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él está recibiendo todos los pecados del mundo, los pecados de Israel y los pecados del mundo. Entonces Dios se tiene que desprender de Él, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. No es porque el Señor Yeshua ha cometido una falta, Él es inocente, pero Él es el recipiente, es el contenedor de toda la inmundicia espiritual del mundo en ese momento. Entonces, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Por qué ellos hacen esa referencia? Porque él dice, Elí, como él está con su voz quebrantada y quizás casi sin poder respirar, porque él está colgado, sus pulmones están llenándose de líquido o de sangre. Y no puede, él está tratando de levantarse con los clavos que están atravesando sus manos, no sus manos acá, pero sus brazos, entre los dos cúbitos y radio, está perforado, entonces él está colgado de esa posición y trata de levantarse para poder respirar, porque cuando todo ese peso está cayendo, sus pulmones no pueden respirar normalmente. Se le están llenando de líquido y sus respiros son de esa manera. No son profundos, no son normales, porque no puede, las cavidades de los pulmones no pueden llenarse de oxígeno porque ese espacio está siendo ocupado por líquido. Y eso es lo que causa lo que se llama en inglés es un heart failure. ¿Cómo se dice? Congested heart failure. Se le para el corazón a una persona porque los pulmones se le llenan de líquido y entonces la sangre no puede pasar, no puede ser filtrada y se le termina el oxígeno, que es el gas, por decirlo de esa manera, de todo el sistema. Y al no tener oxígeno, se muere. Amén. Amén. Aleluya. Nuestro Mesías sufrió mucho por nosotros. Algunos de los que estaban allí decían, a Elías se está llamando y el concepto es que, ¿a quiénes esperaban los judíos? Esperaban a un profeta, que es el profeta del que les habló Moisés. ¿Okay? Que un profeta entre ellos los iba a levantar el Señor. A Elías, porque Elías se decía proféticamente de que iba a aparecer antes que el Mesías llegara. Y entonces ellos están diciendo, mira, está llamando a Elías. Al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, se la puso en una caña y se la dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a liberarlo. Pero Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rascó en dos, dicen amarillo. De arriba a abajo la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y después de él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero volvemos allá arriba. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esa tiniebla apareció antes que la redención, que la liberación ocurriera. Porque en el momento que el Señor dice, consumado es, la obra de liberación de la esclavitud espiritual comienza. Siempre que Dios va a traer la luz manifestada al mundo, hay una especie de oscuridad
que sucede primero. Entonces, aquí el Mesías en la cruz nos está dando, acuérdense, ¿qué día es? El 14 de Nisan. Al ser el depositado a las 6 de la tarde en la tumba, es el 15 de Nisan. El 15 de Nisan es el día que se hace la cena de Pesaj. ¿Okay? Es Passover, es el día de la Pascua, es un Shabbat. Es un Shabbat especial, no es porque cayó en viernes, porque no era viernes, era un miércoles, pero es un Shabbat, es un día de descanso. ¿Ok? El centurión y los que estaban con él custodiando a Yeshua, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron, digan conmigo, no sé si lo pueden leer, verdaderamente este era hijo de Dios. Vamos a decirlo como lo hubieran dicho los egipcios. En aquel momento que miraron toda esa oscuridad y se mueren todos los primogénitos y le dicen al pueblo que se vayan, que se vayan, que se vayan de acá. Y algunos debieron de haber dicho, verdaderamente este Dios es verdadero. Este es el verdadero Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí usted mira un paralelismo que es importante que cuando usted lea las Escrituras vaya poniendo eso en contexto. Por eso es que las parachas son importantes, porque nos van revelando dónde se conecta la Torá con los profetas y con el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Vamos a analizar un poquito esto para que lo entendamos, ¿ok? Porque muchas veces lo miramos, se nos explica, pero vamos a desglosar las palabras. Elí, Elí, del arameo antiguo y hebreo. El significa Dios. El Shaddai, Dios poderoso. El Elión, el Dios altísimo. ¿Ok? Entonces, la I es un pronombre posesivo de la primera persona, mío, o de mí, para mí o mío. Entonces, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Lama, arameo, antiguo hebreo, ¿por qué? Sabach, de la palabra sabach, arameo, shebach, caldeo, sabach, antiguo hebreo, abandonaste. Entonces, aní, hebreo, que significa a mí. Sabach, aní, sabach, abandonaste a mí. Dios mío, ¿por qué abandonaste a mí? Lo traducimos al español adecuadamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, pero algo muy interesante es lo siguiente. La palabra no sabach, sino sebach, viene de la misma raíz. No sabach o sabach, pero el significado es sacrificio. Y entonces, ¿será que también podría estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me has sacrificado? No es que lo dijo así, pero es interesante que él está siendo sacrificado, ¿verdad? Y que esa palabra tiene la misma raíz. Es interesante. Porque nosotros pensamos que Isaac no le hizo ninguna pregunta a Abraham. La palabra dice que él se dejó amarrar. Pero él le hizo una pregunta. Le dice, Padre, yo miro el fuego, miro la leña, miro, ¿verdad? El altar, podríamos decir. Pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está el animalito para sacrificar? El Señor va a proveer, le dijo él. El Señor es el que va a proveer. Y entonces, en todos los días en el templo se hacía la oración que se llama el amarre, ¿ok? El akeda. Y eso nosotros lo debemos de recordar, porque se recuerdaba y se recuerda todos los días en las oraciones diarias de los judíos. Ellos recuerdan el amarre de Isaac. Hermanos, porque él está sirviendo como el prototipo del Mesías y nosotros nunca debemos de olvidarnos que por el sacrificio del Mesías, por el amarre del Mesías en la cruz, nosotros tenemos la libertad que tenemos hoy. Amén. Nunca se nos debe de olvidar que él pagó el precio por nosotros. Esa debe de ser una oración que nosotros debemos hacer. Gracias, Señor, porque enviaste un sustituto por mí. Amén. Aleluya. Bo, be, entra.
Ok. Yahweh dijo a Moshe, ve a Faraón porque yo lo he vuelto a él y a sus sirvientes de corazón endurecido, para que yo pueda demostrar estas señales mías entre ellos, para que los pueda decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de las cuantas cosas yo hice para burlarme de Misraim. Esa es la traducción correcta. ¿Ok? Misraim, egipcio o Egipto, y acerca de mis maravillas que yo demostré entre ellos para que así todos ustedes sepan que yo soy Yahweh. Nosotros estamos supuestos a recordarle a nuestros hijos todos los días que Yeshua nos ha salvado. Que el pueblo al cual nosotros hemos sido injertados, nosotros somos ahora parte de ese pueblo. Aunque nosotros no estuvimos físicamente ahí, nosotros estuvimos ahí, porque en el plan de Dios estábamos ya desde el principio de la fundación de la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan cuando Moshe está hablándole en Deuteronomio al pueblo y dice, estamos parados, así se llama la parashá, estamos de pie. Aquí estamos parados ante Dios, no solamente por los que estamos aquí presentes, pero por las generaciones que van a venir detrás de nosotros. Entonces, desde ahí Él está proyectando a nosotros en este día. Es importante entonces que nosotros recordemos de que le repitamos, y por eso es que durante la cena del Pesaj se repite, la palabra Haggadah o Agadá significa recontar la historia de lo que pasó al pueblo para que no se nos olvide. Por eso es que Yeshua nos indica, enseñábamos ayer, durante la cena del Passover, dice a la última, de ahora en adelante, cuando coman este afikomen, cuando coman este pan, lo hacen en conmemoración mía. Cuantas veces se reúnan ustedes para hacer esto, lo hacen en conmemoración mía. Y es importante. Y yo sé que estoy utilizando la palabra importante muchas veces, pero esto es de verdad crucial, que no se nos olvide recontar la historia de nuestra salvación a nuestros hijos. Ahora, Moshe y Aarón fueron a Faraón y le dijeron a él, aquí está lo que Yahweh Elohim de los hebreos dice, ¿por cuánto tiempo más rehusarás someterte a mí? Deja a mi pueblo ir para que ellos se puedan ir a adorar. De lo contrario, si rehusas dejar ir a mi pueblo, mañana traeré langostas a tu territorio. Las langostas en esa parte del mundo siempre se manifestaban. O sea, que Dios no era que estaba trayendo un juicio que ellos nunca, o una actividad natural que ellos nunca habían visto. Ellos habían experimentado que la langosta venía y se les comía en pocas proporciones. El milagro está en lo majestuoso de la grandeza, de la abundancia de estos insectos. ¿Me está entendiendo? Ellos ya conocían que por esas partes pasaban ciertas partes del año, pero ahora Dios decide traerles como juicio una manifestación, como una cortina que tapa. Entonces, ahora, aleluya. ¿Qué son las plagas? Ahí están los ejemplos, ¿verdad? Y entonces dice, Yahweh, el Elohim, creador del universo y el Dios de los elementos, está listo no solo para vencer a Faraón en toda área o posición. ¿Ok? En toda área o posición de sus dioses, pero dice claramente que hará del Faraón un ejemplo de burla, un hazme reír. Y usted dice, Dios hace eso. Él está declarando prácticamente una guerra entre él y los dioses de Egipto. Aleluya. El nuevo calendario se inicia con las últimas 3 plagas, son el clímax de la misión de Moshe, ya que una sucede inmediatamente a la otra, culminando con el 15 de Nisan o el festival pascual. En referencia a la plaga número 8 de langostas, el Midrash
La explicación en Midrash, en lecciones rabínicas, recursos de enseñanza rabínica judía, nos enseñan que esta plaga fue derramada como la manera de medida por medida. Dios está trayendo medida por medida. Y la explicación es decir, los egipcios forzaban a los hebreos a trabajar para que les produjeran las cosechas. Pues ahora Él trae al locust o la langosta para que se les coma las mismas. Medida por medida. Entonces las langostas devoraron todas las cosechas. Bo en el hebreo significa entra, ven, vayan, preséntate. Entra ante el faraón y adviértele de la plaga que se le avecina. Él prácticamente les está advirtiendo cada vez que sale, esto es lo que va a pasar. Y lo que él dice y anuncia que va a pasar, sucede. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo han leído ustedes lo saben. Pero el punto es que Dios advierte. Dios da proféticamente conocimiento. Y usualmente advierte a su pueblo cuando algo va a sobrevenir, porque Él hace bien claramente diferencia entre lo que es del mundo y lo que es Kadosh. Entonces, si el pueblo, tú has sido escogido, Dios te va a mandar un aviso en ciertas situaciones. Y para eso puede utilizar a alguien, ¿verdad? Puede decírtelo directamente a ti, o puede ser una advertencia que pueda venir dentro es decir, una palabra profética durante un servicio. Aleluya. Ok, la última, perdón. Rambán, que es uno de los sabios judíos y un comentarista, comenta que aunque Dios en la conversación con Moshe no le menciona langostas, una vez en la corte del faraón se hace claro que Moshe fue enviado a darle una advertencia, un mensaje serio de lo que se le venía. ¿Por qué? Porque ellos, como les dije, están acostumbrados a ver este tipo de situaciones. Y usted, tal vez usted dirá, ¿por qué esto tan simple, el pastor, nos está compartiendo esto? Porque de eso se trata. Cuando usted vive en la vida, usted mira lo que es normal. Y lo que es normal, hace un rato mencioné el ejemplo, a veces una cosita chiquita puede ser lo que se convierta en tu obstáculo. Y entonces a veces lo que miramos normal no le tomamos interés y te sobreviene un mal mucho más grande. ¿Por qué? Porque dejaste que creciera. Y en este caso, el Señor se ocupó de hacerle saber al faraón de que sus dioses no estaban en control. Proverbios 17:24, en el semblante del entendido, ¿okay?, aparece la sabiduría, pero los ojos del necio vagan hasta los confines de la tierra. Divagan hasta los confines de la tierra. Si tú eres entendido, ¿qué es lo que decimos en el decir popular? A hombre entendido, pocas palabras. Bueno, si estás viendo una situación y tú dices, le decía a los jóvenes esta mañana, cuando ustedes empiecen a ver muñequitos y de repente les saco una cosa rara, fea, de que ustedes saben que no es permisible de acuerdo a las escrituras, no siga viendo eso. Múdese para otro canal. Porque eso es una advertencia. Pero si seguimos haciendo aquello que es anacrónico, aquello que no es popular dentro de nuestra cultura de reino, empieza a convertirse en algo popular, en algo normal. Y entonces de repente te sobreviene y entró a tu casa. No es que no seamos tolerantes, porque hay gente que es así. Hay que tolerarlo. No es que nos vamos a ir a gritarle a la gente, a exigirles que se comporten como nosotros. Tenemos que tolerarlo, existen. Pero no que necesariamente se te metan a tu casa. No que necesariamente te lo metan por la televisión. Ahí tú eres el que debe de hacer la selección. No, ya no se cambian así, ahora se cambian así. A este punto ya han pasado 7 plagas. En el entendimiento de los miembros del gabinete de la corte del rey, Yahweh es el Dios verdadero y es ahora de respetarlo, para que para el orgullo del herido faraón la vergüenza es veneno y amarga
y endurece y causa más muerte. Mira, hermano, cuando una persona es contrariado y la persona quiere establecer su punto, y hay tal vez una persona que le hace ver una sabiduría más alta, no queremos perder cara. No queremos someternos al conocimiento tal vez más excelente de otra persona. Y tratamos de hacer malabares tratando de establecer nuestro punto. Y entre más insistimos, más insensatos nos vemos. Y entonces a veces la amargura te hace actuar, especialmente si estás enojado y quieres establecer tu punto y no puedes, sigues dando volantines y sigues resbalándote. Entonces es mejor y es más fácil y es más sensato decir, sabes que tienes razón. Tienes razón. Me doy cuenta de que yo estaba equivocado. Y desde ese momento no tienes que estar cuidándote que la otra persona va a seguir pensando cosas negativas sobre tu persona, porque ya reconociste. ¿Qué más piedras te puede tirar esa persona? ¿Qué más piedras nos puede tirar la persona que ya le reconociste que tiene la razón? Nada, ninguna. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste. Éxodo 17. Los sirvientes del faraón dijeron a él, ¿por cuánto tiempo más será esto una trampa para nosotros? Deja al pueblo ir y adorar a Yahweh su Elohim. ¿No entiendes todavía? ¿No te das cuenta que Egipto está siendo destruido? Es decir, los consejeros sabios le dicen al rey, que es la máxima autoridad, varón, deja la insensatez. Padre de familia, deja la insensatez. Hermana, esposa, deja la insensatez. Hijo, honra a tu padre. Obedezcamos, sometámonos, reconozcamos la sabiduría de Dios es mucho más alta que la nuestra. Por favor, reconozcamos que la sabiduría del cielo es mucho más alta que la nuestra. Hashem es el precursor, la causa primaria de todos los eventos, en este caso, con todas las plagas. ¿Por qué el pastor dice eso? Nosotros sabemos eso. No. Hay mucha gente que dice que Dios puede muchas cosas, pero de vez en cuando ellos caracterizan la capacidad de Dios de acuerdo a su necesidad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando suceden las cosas malas y la gente cuestiona a Dios, hay personas que dicen que Dios está en control y que Él permitió que eso sucediera. Yo le voy a decir bien claramente, mi percepción es que Dios está en control. Pero si una cosa sucedió mala, es porque usted tomó una decisión equivocada. O porque usted empezó a tomar varias decisiones que empezaron a canalizar de que el resultado o la suma de todas estas decisiones llevaran a una situación tal. Le voy a poner un ejemplo de estos últimos días que me pareció sumamente sabio. No voy a mencionar nombres, por respeto y de verdad, mis respetos porque personas bastante conocidas y muy desarrolladas en sus talentos, ¿verdad? Esta persona que recientemente perdió la vida en un accidente de helicóptero con una de sus hijas y varias personas, amigas y colaboradores. Un helicóptero en una densa neblina o nubosidad. Y fíjense bien que hoy leí de que en uno de los reportajes ayer en la noche que decía de que él y su esposa sabiamente en muchas ocasiones discutieron de que nunca ellos juntos se iban a montar con todos los hijos en un helicóptero para viajar. Que iban a hacer separación. Tú te vas con un niño y yo me voy con los demás, pero nunca todos al mismo tiempo. ¿Qué hubiese pasado si ellos deciden, que la familia, que lindo, y nos vamos y rompemos eso? Estuviéramos hablando de una desgracia de toda una familia. Entonces, Dios decidió de que estas personas perecieran, no. Pero la persona que autorizó de que ese helicóptero despegara va a tener consecuencias.
Porque obviamente dicen de que la actividad climática, la atmosférica, está bastante densa y pesada y que no saben por qué se autorizó. A veces las personas dependen más en los elementos tecnológicos y está bien, para eso es que están creados para eso, pero no todo el tiempo van a ser 100% confiables. Pero entonces ellos tomaron esa decisión, ¿me está entendiendo? Entonces, ¿por qué a veces decimos, ¿por qué, Dios mío? A veces nosotros tenemos que aceptar que tomamos una decisión. Y se sobreviene una desgracia. Pero Dios no puede ser culpado por lo malo. Si nosotros, por ejemplo, estábamos en oración y pedimos, Dios mío, por favor, beneficia a esta familia, ayuda a esta familia, libéralos de esta situación. Y Dios trae libertad. Nosotros le hicimos partícipe al Señor y estamos viendo el resultado de la oración. Decisiones. Si usted pone en contexto lo que le estaba diciendo anteriormente, antes de empezar el mensaje, sobre qué es más fuerte en este mundo. ¿Qué es lo más fuerte? Lo más lindo es el amor, y ese amor se manifiesta a través de acciones de justicia y de bondad. El amor se manifiesta hacia los demás con acciones de justicia y bondad. Loving kindness se dice en inglés. Amor, caridad, benignidad, benevolencia hacia los demás. Amén. Dios va a causar que el faraón sea burlado, así traduce Rashi, y otros comentaristas también se agregan, como en los Targums son Kelos, Rashban, Rabbi Bahia, explican que dentro de este contexto esa palabra burlarse enfatiza de que Dios es la causa primaria de todas las cosas. Pero se está refiriendo en el contexto de las plagas. Es decir, Dios, el yo soy, es verdadero y es el único Dios sin límite. Entonces, Dios está en control porque hay desgracias en la vida, en la tierra, no significa que no esté en control, pero tenemos que entender que el control primario de nuestras decisiones y de todo lo que nosotros hacemos está en nuestras manos, porque Él te dio libre albedrío. Entonces, por eso es importante saber lo que la Torah nos dice, para que tus decisiones sean dentro de su voluntad, para que te vaya bien. Es aquí que todo lo que dice en este libro es lo que tienes que hacer. Y yo llamo a los cielos y la tierra para que sean los testigos. Para que sean los testigos. Los testigos, los elementos, eran testigos que Dios estaba librando una batalla para liberar a su pueblo de Israel. La tierra, los elementos, el cielo, las nubes, el granizo, todos son testigos de que Dios los utilizó para liberar a su pueblo. Esfordo, otro de los sabios, interpreta, ¿hasta cuándo? Ya viste que tengo control de todos los elementos. Dios les ha dado una tras otra, le está diciendo, varón, ¿no te das cuenta que yo soy el verdadero Dios? Que tus dioses son inventados, son muñequitos, son pinturitas que tienes en las paredes. Son esculpidos que tienen ojos y no ven, que tienen nariz y no huelen, que tienen oídos y no escuchan. Esto es lo que está diciendo de la manera como lo interpreta Esfordo. Entonces dice, y la atmósfera, de la cual tu propia vida depende, pero consecuentemente la manera de romper tu testarudez será por desgaste. A veces nosotros mismos por testarudez nos estamos desgastando. Hoy me decía la pastora, yo te amo. Pero te miro que te estás desgastando. Estás empujándote demasiado. Y me hizo pensar. A veces uno se exige de más. Y no es malo buscar mejorarnos, tratar de ser mejores cada día, pero a veces trae cansancio. Y en el cansancio, hermanos, nos desgastamos, perdemos la paciencia. Nos ponemos un poco impacientes.
porque estamos bregando con ese peso interno. No nos damos cuenta, pero el mismo cuerpo, la misma mente, tus mismas acciones te empiezan a dictar. Estás esforzando, estás trabajando demasiado, estás desvelado y por eso estás reaccionando de esta manera. Entonces, es ahí donde la sensatez te dice, ok, espérate, Dios te está demostrando esto, porque te puso un sistema de filtro dentro de tu cuerpo y eres un ser tripartito. A veces el cuerpo te dice, estoy débil. A veces tu mente te dice, necesito respiro. Y a veces tu espíritu está, ¿cómo se dice la palabra? Tu espíritu ha entrado en una especie de, Dios mío, se me fue en español y en inglés. Depresión. El espíritu también se deprime, hermano. La gente dice, el espíritu no se deprime, es tu mente. No. Si tú no puedes producir flores, frutos espirituales, es porque tu espíritu está contrito. Contrito significa está deprimido, está entristecido, está agotado. Entonces, sigues manteniéndote obstinado, la razón no te hace efecto. Entonces, desgaste, estás desgastado, te estás desgastado, sujetándote a una serie de plagas y juicios. Esa va a ser la manera como yo te voy a desgastar. La testarudez no deja ningún tipo de frutos positivos. ¿Qué es la testarudez? Determinación aferrada a no cambiar de posición o actitud sobre algo, aun cuando la prueba del error es evidente, como decía hace un momento. Todo el mundo se ha dado cuenta que estás equivocado, pero uno sigue tratando de convencer a los demás que no. Rabí Bahia explica que la frase que seas humilde ante mí implica un nivel de arrepentimiento, de justicia y sumisión ante Yahweh Elohim. El faraón se comportó altivo, no deseaba ver la verdad. ¿Sabe qué? Mintió varias veces. Fingió arrepentimiento. ¿Sabe qué? Eso es la soberbia te hace hasta actuar con mentiras. La soberbia te lleva a hacer cosas porque no quieres dar tu brazo a torcer. Y es ahí donde el Señor tiene que tomar cartas en el asunto, porque tu tierra no va a ser sanada a menos que haya un verdadero arrepentimiento y una búsqueda de su rostro, dice la palabra. ¿Ok? El faraón se comportó altivo, no deseaba ver la verdad, ni inclinarse ante la divina voluntad. Entonces, él pagó precio de su arrogancia, de su soberbia. Y su país fue destruido y su ejército ahogado en el mar de juncos o mar rojo. El gran error del faraón, amén, el gran error del faraón es típico de todos los que nosotros cometemos cuando cometemos este error. Que no queremos entender qué significa esto. Que solo podríamos decirlo, hermano. La gente atea es la que no conoce a Dios. La gente que nunca ha conocido del todo a Dios, nunca ha considerado tener un Dios, una deidad sobre su cabeza. No, hermano, esto sucede en gente que conoce. Le voy a decir, si un pueblo tiene un montón de dioses para todo, un Dios para acá, para esto, para acá, para allá, y se manifiesta un Dios que es verdadero, señales, milagros, prodigios, y le va enseñando en cada área de esos lados de vida, de esas porciones o de esos segmentos de vida donde estos supuestos dioses están supuestos a ser sus cuidadores y protectores. Y él empieza a demostrar de que el que tiene la capacidad de serlo es él. Y no lo quiere reconocer. Es una testarudez, es una soberbia. Entonces, los que conocen de las cosas teológicas, los que conocen de la palabra, a veces son los más testarudos. Porque el conocimiento los llena ¿cómo se dice? De un estupor de orgullo. El faraón, vamos al segundo punto. El faraón dice que los va a dejar ir. Ya hablamos, miente y no se arrepiente. Rashi interpreta, daré oportunidad que vayan a adorar a su Dios y como ese es su pleno propósito, ustedes no tienen ninguna razón para llevar sus hijos.
aquí es el punto donde quería llegar en referencia a lo que empezamos a hablar esta mañana. Les dice, vayan a adorar, pero lo dejen a los hijos. Váyanse a pasear y dejen a los hijos. Vayan a la iglesia, dejen a los hijos. No quieren ir a la iglesia. Tu menor es tu menor, tiene que ser sometido. Si no lo sometes ahora, que es un menor, no lo vas a someter cuando sea un adulto. No vayan. La separación, el sistema del enemigo quiere separar a la familia. Y ahí es donde empieza a mentirte y a meterte. A veces los esposos quieren un respiro. Y necesitan un respiro. Necesitan irse un fin de semana solos. Necesitan un día por lo menos de tiempo calidad. Pero si esto constantemente, cada semana está pasando que los cónyuges están dejando a los hijos, están todo el tiempo dejándolo, está creando esa separación. El enemigo te está diciendo, vete, sacrifica tu gusto, sacrifica tu carne, sacrifica el servicio de tu carne y deja a tus hijos acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no sabes lo que está sucediendo. Hay veces casos de que los hijos son abusados. A veces son tocados, son ultrajados y nadie se da cuenta. Hasta después, cuando llegan a grandes, se dan cuenta de las tragedias. ¿Por qué? Porque perdiste el enfoque. En la antigüedad, en la mayoría de los templos paganos había orgías y actividades. Obviamente, esto no era perteneciente para los niños. Esa puede ser una de las razones por las cuales este faraón, que era un pagano, por decirlo de esa manera, le estaba diciendo que quería tener justificación para decirle, dejen a los hijos. Pero esto no era así. Como no concordaban en ideas, Faraón los mandó a sacar y Moshe y Aarón obedecieron a Hashem derramando la nube de langosta. Faraón finge arrepentimiento para evitar que las langostas devoren la cosecha. Y ellos oran y Dios para las langostas. Por favor, perdónenme, dice él. Se dirigió a Moshe y a Hashem, quizá porque Moshe era quien oraba a Dios. Ok, vamos a ver un poquito acá. Yo les pido paciencia, hermanos, porque empezamos tarde. Y yo necesito terminar estas lecciones porque vinimos al servicio, vamos a aprender. No se me impacienten. Antes de la última plaga derramada sobre los egipcios, Dios dice, Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. Números 33:4, mientras enterraban a los egipcios a los que Yahweh había herido a muerte, a todos sus primogénitos, Yahweh había hecho justicia también a sus dioses. La mayor parte, hermanos, de las acciones divinas en contra del faraón reflejan una guerra declarada, como ya lo dijimos, de parte del Elohim de Israel contra el panteón egipcio. El panteón es la agrupación entera de todos sus dioses. ¿Okay? Las traducciones a otros idiomas no hacen justicia al vocabulario claro que delinea el acto de la guerra. Por favor, pongamos atención porque ustedes se van a dar cuenta qué interesante es esto. En español típicamente usamos la versión Reina Valera o en inglés el King James Bible. Ambas traducen que las langostas cubrieron la faz de la tierra y debido a eso hubo oscuridad en Egipto. En Éxodo 10:15 lo dice. Pero en la original hebreo no dice que la langosta cubrió la faz de la tierra. En el original hebreo en vez dice la langosta cubrió el ojo, el ayim o el ayim de toda la tierra para oscurecer la tierra. ¿Y quién era el ojo de la tierra? Las traducciones en los idiomas romances tienden a preferir la palabra faz o face en vez de utilizar la literal, el ojo, porque el lector moderno no tiene conexión cultural, antropológica, histórica con estos elementos. Entonces se les hace más fácil traducir así porque de otra manera tendrían que empezar a explicar cosas. Entonces nos hacen un daño. Porque si no tenemos el contexto histórico lo tenemos que aprender y eso es lo que estamos haciendo en este show. ¿Amén?
Los antiguos egipcios hubiesen entendido el contexto exacto, ¿ok?, de las palabras emitidas por Moshe y Aarón como un ataque directo en contra del ojo de Ra. ¿Ok? O el ojo de Re Emuná o Emuna o Emun-Ra. Perdón, Re Emun-Ra. Responsable de la vida. El ojo de Ra o Re es la contraparte femenina del dios Sol o Ra, el disco del sol, y es quien le inspira y le da su fuerza violenta y vehemente en contra de sus enemigos. En otras palabras, está Dios estableciendo contra el espíritu, el disco del sol, que es el que le trae la fuerza a Ra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en el vocabulario que se utiliza originalmente, él está contendiendo contra los dioses. Y si estás contendiendo con este que es el principal y líder de todos los dioses egipcios, implica una guerra declarada con todo el panteón egipcio. ¿Estamos entendiendo? Y si es contra todo el panteón egipcio, por eso es que cada una de las plagas está quitando de paso al supuesto Dios que representa esa área de existencia o de vida o de la naturaleza. Cuando la langosta bloquea la luz solar durante la octava plaga, el Dios de Israel está cegando el ojo de Egipto, el ojo de Mun-Ra, quien está supuesto a supervisar y proteger a los egipcios. Por eso es que los sabios de bendita memoria dicen, cuando Hashem habla, yo ciertamente he visto la Raoj Raiti, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. En Éxodo 3:7, Dios está trayendo una medida por medida. Entonces, Emun-Ra no puede ver más la aflicción de su pueblo. En otras palabras, yo estoy parándote de ver lo que le voy a hacer a tu pueblo. ¿Okay? Aleluya. De esta manera, Adonai, el Dios de Israel, demuestra su superioridad sobre los dioses egipcios y les trae juicio. Es una guerra entre Dios y los dioses creados por el hombre, el faraón, y el mismo faraón es uno de ellos. Por eso yo les explicaba el año pasado y les decía, es que él se creía Dios, por lo tanto, él no quiere dar su brazo a torcer porque es una guerra entre dioses. Y él se mira como un Dios. El decir, el aceptar lo que le aconsejaban sus consejeros era prácticamente su suicidio. Porque al él decir, está bien, me someto, pues lo próximo es deponerlo de su trono. Ese es el problema. Y no está hablando de él nada más, está hablando de la dinastía de su familia, porque en Egipto los reyes mandaban por dinastía. Eran etapas dinásticas las que se formaban. Y eso era parte de la historia. Era negar su capacidad de poder existir o levantarse en los anales de la historia. Palabra que habló Yahweh al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Esto está en Jeremías 46, 13 al 28, nada más lo que está en amarillo vamos a leer. Anunciarlo en Egipto y hacerlo saber en Migdol. Hacerlo saber también en Memphis y en Tefnes de Sid. Ponte en pie y prepárate porque la espada devorará la comarca. Porque ha sido derribada tu fortaleza. No pudo mantenerse firme porque Yahweh la empujó. Porque Yahweh la empujó. A esa gente que está peleando en su parecer una buena batalla. Y solamente se toma un acto de Dios para hacerle un empujón y salen fuera de balance. Es importante que nosotros como creyentes no tomemos la actitud de que lo sabemos todo. Ustedes me conocen a mí como pastor. Ustedes saben que cuando yo me bajo
de la enseñanza, yo soy muy accesible. Soy una persona que me doy, me trato con la gente bien. No soy exigente ni malcriado. Y no estoy hablando necesariamente de mí, pero estoy poniendo un ejemplo. Porque muchas veces algunas personas pueden escucharme como enseño y pueden pensar que soy arrogante. Pero simplemente yo enseño de esta manera porque me gusta ser enfático. Porque con el énfasis provoco que ustedes se recuerden por lo menos de algo, de un 20, de un 30, de un 30% de lo que han aprendido. Pero es mi manera de enseñar. Espero que nunca sea tomado por arrogancia. Nunca lanzo información pretendiendo saberlo todo y que ustedes no saben. No, nosotros todos estamos aprendiendo. Semana a semana yo estoy aprendiendo y eso significa que yo necesito nutrirme. Y todo lo que yo recibo yo lo traigo y lo comparto. Pero en este caso, dice, porque ha sido derribada tu fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza del faraón? El conocimiento que ellos tenían. Porque sí, ciertamente era la nación más avanzada tecnológicamente del mundo en ese momento. Era la nación que proveía. Era un centro comercial donde la gente venía de todas partes del Mediterráneo a hacer negocio. Era una capital de mercado internacional. El conocimiento, la sabiduría, sus edificios, su arquitectura era de las más ricas de la antigüedad, hermanos. Era envidiada. Entonces a veces las personas se sublevan porque tienen estas cosas, estas aptitudes, estos dones, esta educación y tienden a tratar de ver a las demás personas como menos. Anoche hablábamos en Primera de Corintios sobre cómo en Corinto la gente llevaba la comida a la hora de hacer la comunión y los que llevaban la comida pues empezaban a comer primero porque ellos llevaban la comida o yo no quiero, como quien dice, yo me tengo que servir primero porque no quiero que me dejen sobra. Esa era la actitud que estarían. Entonces le estaban faltando respeto no solamente a los hermanos que se congregaban con ellos, pero también a la estructura de la congregación, que es el respeto mutuo, que es la estructura del amor en Yeshua. Entonces, nadie es más y nadie menos. Todos somos los mismos ante el Señor. Ya no somos ni mujeres ni varones, no somos ni griegos, dice, por hablar de los gentiles, ni judíos, sino todos somos los mismos en Yeshua HaMashiach. Entonces acá multiplicó, dice, a los caídos, porque ha sido derribada tu fortaleza, no pudo mantenerse firme porque Yahweh la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate, volvamos a nuestro pueblo, a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. A veces suena un poco difícil decirlo, pero Dios levanta a Amanes. ¿Sabes quién es Hamán, verdad? Amán, el que los persiguió en Babilonia. Estaban tranquilos, no se querían ir de regreso a su tierra ancestral y Dios tuvo que propiciarse de hacer a un Amán que les hiciera la vida de cuadritos a los judíos para que ahora sintieran la necesidad de regresar. Porque hasta entonces, habían simplemente regresado unos cuantos. Y ustedes saben de toda la millonada de gente que se fue para Babilonia, crecieron, prosperaron, hicieron muchas cosas. Ya habían pasado 20 años después de que la liberación de los 70 años de vituperio ya los habían soltado durante el tiempo de la reina Esther. Ya la reina Esther, cuando ella era una jovencita, ya ellos habían recibido la carta de emancipación, regrésense para su tierra, y no se querían ir porque había billete. Entonces Dios tuvo que levantar a un hombre que los odiara para tratarlos de destruir, para que se regresaran. Y aún así, dicen, unos entre 7 y 10%, otros dicen entre 7 a un 15% regresaron. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que a veces nosotros estamos de testarudos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no queremos poner en práctica la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, escuchar este consejo, porque Dios quiere prosperarte al 100%, no a un 15%, no a un 10%.
¿ok? Multiplicó a los caídos y cada uno cayó sobre su compañero. Y hasta en ese momento que se miraron en la caída, dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vámonos a nuestra tierra. Entonces hubo una oscuridad. ¿Okay? El faraón está oscura, pero a los judíos dice que había luz. Amén. Oscuridad, ¿quién apagó la luz? Ok, pues pueden irse a adorar a Yahweh, pero tu ganado y tu rebaño se tienen que quedar acá, sus esposas e hijos pueden ir también. Pero ahora, en chiste, le pongo acá, ¿verdad? ¿Qué dice Faraón? ¿En hebreo o en español? Por favor, no lo entiendo. Porque a veces la gente, hasta que recibe un apagón, es que abren los ojos y se dan cuenta. Amén. Hay una gran oscuridad. Vamos a hablar de oscuridad. La oscuridad que vino por la plaga que cegaron el ojo de Ra. Pero después vino una oscuridad climática, nubes, una nubosidad como nunca se vio. 2 niveles de oscuridad. Vamos a ver si me están entendiendo. Hay una nubosidad temporera provocada por los ataques de Alemania. Vamos a asemejarlos como problemas temporeros que te sobrevienen en la vida. Amén. Pero de repente, cuando menos lo esperamos y seguimos en un caminar persistiendo de cabezona, Dios nos puede traer una nubosidad bien densa que no te puedas ver, ni siquiera cerca. ¿Me está entendiendo? Que no te puedas ver de cerca. Como cuando apagamos todas las luces en la noche, no hay nada de luz. Ni siquiera la luz de tu reloj despertador. Es difícil verte. Ustedes saben lo que dicen los sabios. De que Rashi explica de que esto lo utilizó el Señor. Pónganme atención que esto es interesante. ¿Okay? El Señor utilizó esto como un dispositivo para que en la oscuridad, porque ellos recibieron una luz sobrenatural, mientras estaban apagados todo en el área de Egipto, en la parte de Goshen, donde estaba el pueblo judío, 2 millones y medio de judíos, había luz en sus casas, dice. Había luz en sus casas. Entonces la pregunta de los sabios es, ¿tenían luz sobrenatural o es que Dios les permitió que las luces de ellos alumbraran? Pero dicen los sabios también de que eso lo utilizó el Señor para que ellos en esa oscuridad fueran como espías y empezaran a buscar dónde es que estaban los tesoros escondidos. Ellos empezaron a ir a las casas y sabían dónde tenían las cosas escondidas, porque a la hora que ellos ya se iban, ¿se acuerdan? Yo les dije, un momento, no se vayan a ir sin las riquezas, vayan a pedir oro y plata. Entonces llegaban. ¿Quién es? Un judío. ¿Qué es lo que quiere? No venían a pedir tacitas de café o tacitas de azúcar. Por favor, abra los que tenemos necesidad. Abrían la puerta y le decían, necesitamos que nos dé oro y plata. No hay. Oh, sí, cómo no. Espera, si yo les voy a enseñar dónde están. Y entonces, de esa manera, es que dicen los sabios que ellos sabían exactamente, utilizó el elemento de la oscuridad para enseñarles dónde estaban las riquezas escondidas. Porque ellos tenían, de cierta manera, una luz que los estaba alumbrando sobrenaturalmente. La Torah es tu linterna que alumbra tus pies y alumbra tu camino. Puede ser que no lo sepas todo, pero te voy a garantizar algo. Que en el momento necesario el Espíritu Santo, lo dice la palabra, te va a dar el entendimiento, el conocimiento, la salida de ciertas situaciones. Te va a revelar conocimientos que no tenías, que tú nunca has estudiado. Porque dice que en el momento necesario, Él te va a dar ese conocimiento, te lo va a revelar. Entonces, a eso es que se refiere cuando nos dice que la Torah va a hacer luz a tus pies y alumbrar tu camino. ¿Amén?
Cada 3 plagas había una plaga detonada sin advertencia. La 9ª plaga, una profunda oscuridad azotó todo Egipto, con excepción de Goshen, por 3 días, hermano. Por 3 días estuvo Yeshua en la cueva, muerto. Él es el Mesías, nuestro Mesías. Si nuestro Mesías, aunque nosotros no estábamos ahí, aunque nosotros estamos viviendo 2000 y pico de años después, estábamos todos en oscuridad en ese momento. Pero en el momento que Él se levanta, la luz alumbró a todo el mundo. No solo a la gente en Israel, pero a todo el mundo. Porque la oportunidad se abrió para todos aquellos que están buscando de la cara de Dios. Aquellos que están necesitando una salvación. Aquellos que realmente reconocen que necesitan un Salvador. Y ese es Yeshua HaMashiach, tu Salvador. ¡Aleluya! Como la 3ª y la 6ª plaga, la 9ª plaga de oscuridad determinaba otro set de 3 plagas. Por lo tanto, no fue precedida por una advertencia. Rashi comenta, la oscuridad del día era más gruesa que la oscuridad de una noche normal. Es decir, lo que le explicaba anteriormente, ellos habían visto plagas ¿cómo se dice? Manadas o nubes de langostas. Pero esa nube de langostas que Dios mandó fue algo sobrenatural. Ahora lo mismo. Oscuridad existía, pero esta oscuridad como nunca la habían visto. Y por la noche se tornaba aún más intensa. Después de los primeros 3 días de la plaga, la penumbra entró en una nueva etapa. Era tan gruesa la densidad que los egipcios no podían moverse. Hay que notar que esta oscuridad no era necesariamente por ausencia de luz. El sol no se había apagado. Lo que provocó fue Dios traer esa nubosidad fuerte. El faraón cambió su táctica y después de la densa oscuridad prometió dejar a Israel ir. A Israel eran su ganado, ellos estarían forzados a regresar. Nuevamente, de Israel eran su ganado. Ellos no les estaban pidiendo al faraón que los dejara ir con ganado prestado, eran de ellos. Ellos estarían forzados a regresar, por eso es que se los quiere retener. Para dar culto a Hashem, ellos querían irse para dar culto a Hashem, pero seguían insistiendo en tener rehenes. El faraón les seguía pidiendo, ahora, vayan todos ustedes a la familia, pero ahora dejen el ganado. ¿Cómo vamos a darle culto a Dios si no hay ganado? ¿Cómo le vas a dar culto a Dios si no quieres sacrificar nada? Los sabios dicen de que en este proceder no es permitido que nosotros les pidamos a Dios haciendo este tipo de oraciones. Pónganme atención. Señor, mándame la lotería, por favor, para yo bendecir a la gente, para yo bendecir a mi iglesia. Y Dios te dice, empieza a dar desde ahora, hijo. Suelta la bolsa, papá. De lo que tienes, da. Porque dentro de tu sacrificio es tu semilla que estás sembrando. Pero, ¿por qué? Dice que cuando uno va a hacer una buena actitud, cuando uno va a hacer una buena mitzvah, vas a hacer un buen acto de bondad. No pedimos que Dios te supla sobrenaturalmente, porque entonces, ¿de qué sirve? ¿Dónde está tu involucramiento? ¿Dónde está tu deseo de plantar y demostrar tu fidelidad a Dios? Por eso miramos, entonces está la pelea, la discusión entre los sabios. Entonces dicen, no, pero es que Rashi dice de que Dios les estaba proveyendo a ellos luz para que ellos pudieran ir. Les estaba haciendo la misma, les estaba haciendo una buena acción para que ellos pudieran ir con luz a identificar dónde estaban las cosas escondidas. Entonces dice otro sabio, espérate, no puede ser de esa manera, porque la Torah todavía no había sido dada. Cierto, la Torah todavía no había sido dada. No había una discusión, entonces si no había sido dada no pueden haber discusiones de quién tiene la razón y quién no. Pero ahora, miren lo que le dice su pastor. Habían referencias de lo que es correcto. Vámonos para atrás. Abraham, Avenu,
Abraham Avinu, ¿qué es lo que dice? Le dice el rey, ¿sabes qué? Gracias por haber rescatado todas nuestras riquezas y a mi familia. Dame a mi familia, coge todas las riquezas. ¿Qué le dice Abraham Avinu? Nuestro padre Abraham, ¿qué es lo que dice? Vive Yahweh, vive tu alma, que yo no voy a agarrarte ni un solo centavo, para que tú no vayas a decirte que tú me enriqueciste. Y la gente dice, ¿sabes qué? Qué arrogante que suena eso. No, él está manteniendo su verticalidad espiritual intacta. Porque ¿qué es lo que se estaba preparando para hacer él? Se estaba preparando para entregar diezmo. Por lo tanto, él no estaba tratando de recibir algo que él no había ido a pelear, a luchar por dinero. Entonces, él no quería mezclar esto con querer darle los diezmos que después inmediatamente dio. Porque él no dio diezmo de lo ajeno, él dio diezmo de lo suyo. ¿Me entiendes? Ahí era un gloria a Dios. Porque es la verdad. En otras palabras, cuando vayamos a hacer algo, una acción de justicia, una acción de bondad, hagámoslo con nuestras propias capacidades, para que te cuente, para que estés metiendo en el banco del cielo. Pero si das nada más cuando abundas, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Dios endureció más el corazón del faraón y se volvió más desafiante y rebelde, porque por primera vez mandó a echar a Moisés bajo de amenazas. Rambán explica, Moisés dijo que no le vería más. Y él le dijo, sí, tienes razón, ya no me vas a volver a ver más, porque el mismo faraón estableció la siguiente plaga. Si te veo, te voy a matar. Si te vuelvo a ver, yo te voy a matar, le dijo. Entonces le dijo, tienes razón, no me vas a volver a ver. Él mismo, con su actitud, estableció la sentencia de muerte. El mes de Nisan, ese es el primer mes del calendario hebreo. ¿Amén? En la antigüedad se llamaba también Abib, pero Dios lo refiere como el mes de Nisan y lo establece como el primer mes del calendario hebreo, pero lo que se le llama de las fiestas o el calendario sacerdotal. Porque realmente el calendario civil empieza en Rosh Hashanah, que es entre septiembre y octubre a veces. No vamos a ver esto del ángel de la muerte porque quiero seguir en este punto. Aleluya. Aquí están las 10 plagas y los dioses que representan, pero yo traduje esto al español y quiero que lo miren. Antes de eso, quiero que miremos acá. Entonces los judíos, esto es en los evangelios, Juan 19, 31 a 37, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, ¿por qué? Porque un cuerpo muerto colgado es símbolo de maldición. Por eso es que ellos bajaban a todos los muertos crucificados, que Roma crucificaba, en días, los viernes, ¿ok? En los sábados, o sea, para que al anochecer del viernes ya no había muertos colgados. Pero en este caso, este Shabbat era un Shabbatón, era un Pesaj. Era un miércoles, pero era un Passover, un día de Pascua. Al anochecer, entonces por eso ellos los pidieron. Pues aquel sábado, Shabbat era de gran solemnidad. Entonces, cuando se dice gran solemnidad, se está refiriendo a 4 fiestas al año. Pesach, Shavuot, Yom Kippur y Sukkot. Esas son las 4 fiestas más altas. Las otras 3 no es que no sean importantes, son importantes porque son parte de la fiesta solemne, pero estas son las 4 solemnes. Ok. Y rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de ahí. ¿Por qué romper las piernas? Para que mueran más rápido. Al romper las piernas ya no se pueden sostener de donde están crucificados y se tienen que descajar. Y al decaer el cuerpo, todo el peso les cierra los pulmones y se asfixian. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre
y agua. Esos elementos se necesitan. Agua es simbolismo de vida, pero también dice Yahweh en la palabra que en la sangre está. Amén. Entonces los dos son símbolos de vida. Están dando a nacer un nuevo orden espiritual. Está limpiando con su sangre y dando nueva vida. Las aguas del caos son las que ponen la prueba. En este caso, el caos le fue dado a él. Él murió por una muerte horrenda, pero para traernos a nosotros a vida. En su bautizo, nosotros morimos a la vieja naturaleza y cuando salimos del agua, surgimos a una nueva naturaleza en Yeshua. ¿Okay? Y el que lo vio da testimonio. ¿A quién se refería a eso? Juan a sí mismo. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, no será quebrantado el hueso suyo. Y también otra escritura que dice, miraron al que traspasaron. Amén. Entonces ahora, usted dirá, Yeshua nos salvó en la cruz del pecado. Nos limpia del pecado y nos perdona de toda iniquidad. Es decir, no lo que hayas cumplido todavía, sino lo que a veces estamos pensando. Nos perdona si te arrepientes. Pero al mismo tiempo destruye las maldiciones generacionales que vienen a veces por idolatría. Amén. Y miren lo que pasa acá. Maldiciones generacionales que vienen por estar observando cosas idolátricas. No es que digamos que usted está idolatrando a un Dios ajeno, pero a veces estamos idolatrando cosas, poniéndole más importancia a cosas. Nos estamos emerando en cosas que son banales, que no importan. Y le estamos dando menos importancia a las cosas que realmente la necesitan. Entonces, mire, terminamos con esto, hermano. ¿Ok? Panteón egipcio. El agua se torna sagrada. ¿Qué es Cum? Guardia del recurso fluvial del río Nilo. ¿Por qué? Porque el río Nilo se le llamaba que era la arteria de Egipto, la sangre de Egipto. Hapi, el espíritu del Nilo. Osiris, el Nilo es su arteria sanguínea. Las ranas. Hapi, la rana diosa del Egipto, esposa de Cum, símbolo de la resurrección y de la fertilidad. ¿Okay? Usted está viendo. Piojos. Seb, el dios de la tierra de Egipto. La morrilla del ganado. Patá, el dios egipcio asociado con las vacas y los toros. Menebis, Hathor y Amón son todos asociados con el ganado y el vacuno. Los boils, ¿cómo se le llama a los boils en español? Los granos, gracias. Sekhmet, diosa de las epidemias. Serapis, dios de la sanidad y protectora. Imhotep, dios de la curación. Granizo, Nut, diosa del cielo. Isis y Set, las entidades de la agricultura. Shu, dios de la atmósfera y clima. Las langostas caían bajo la supervisión de Serapia, deidad protectora contra la langosta. Está entendiendo que directamente está atacando a sus dioses. Le está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Dios. Y se está imponiendo ante los egipcios. ¿Okay? La oscuridad, Re, deidad principal egipcia. Ese era el rey de todos los demás. Amón Re es el mismo, dios del disco egipcio. A veces ustedes miran el disco acá y como con una especie de cuernos que sostienen el disco. El cuerno era el toro, virilidad, fortaleza, fecundo. ¿Me entiendes? Y al mismo tiempo el sol, que es el símbolo de vida para ellos. Aten, dios del sol. Atum, dios del sol. Horus, dios del sol. Thoth, dios de la luna. Y la muerte de los primogénitos es prácticamente Dios el que establece la vida y la muerte. Es una guerra completa. ¿Por qué hacemos mención de todo esto? Hermanos, ya un pueblo en la antigüedad, el pueblo más poderoso, más desarrollado, más culturalmente esparcido y desarrollado, tuvo una lucha con el Dios de la vida, el Dios de la creación. ¿Por qué nosotros vamos entonces hoy en día como civilización más educados, más entendidos, más hábilmente expandidos, habiendo conocido
toda la historia que tenemos hasta este momento, y teniendo el conocimiento de nuestro Dios, podríamos involucrarnos testarudamente en negarlo, en minimizarlo, en desobedecerlo. Es a nuestro gran beneficio que las Escrituras fueron dejadas como herencia y legado. Mantengámonos en la vía de la Torá. Dios es el Dios de la creación, el Dios de la verdad, el Dios de la justicia, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección. Su Hijo Yeshua HaMashiach es el testimonio tangible del Dios Todopoderoso. ¿Lo recibes, pueblo de Dios?